Por cierto, al pastor Johnny no le tiréis demasiado las orejas porque se las vais a dejar colgando, porque ya son unos cuantos tirones que le vendrían, ¿eh? Bien, buenos días a todos, tanto los que estáis de forma presencial como los que nos seguís por las redes sociales. Si logro sacar mis gafas, empezaremos la predicación. Me río del pastor Johnny, pero lo mío es peor todavía. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, es ley de vida, es lo que hay. Pues muy bien, vamos a empezar este mensaje orando, pegándolo al Señor para que realmente sea de bendición y sea el que esté hablando a través de mí. Y Señor, tenemos gracias por poder estar aquí en esta mañana, Señor. Gracias porque tú has dirigido la alabanza, Señor, nos hemos podido gozar, tú has dirigido los anuncios, tú lo has dirigido todo, Señor, y ahora en este momento entregamos este mensaje, Señor, que realmente sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, y confiamos que también hoy va a ser así, Señor. Gracias por todo. En nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 24 y la primera parte del versículo 6. Hoy os podéis imaginar de qué se va a predicar. Si no os lo imagináis, pues lo vais a descubrir. Lucas 24, 6a nos dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Por lo que podemos y debemos proclamar, Marán Ata, el Señor viene, porque su resurrección y su posterior ascensión hace que lo estemos esperando. Y el Señor viene, Maranata. De hecho, en estos días estamos celebrando dos sucesos muy importantes para el cristianismo, todas tendencias o iglesias confundidas: la muerte y resurrección de Jesús. Y ambos eventos van ligados de la mano y no pueden ir el uno sin el otro. Aunque en muchos casos, y tal como podemos ver en la Semana Santa, que se celebra en este país en el cual vivimos, aunque este año fue muy pasada por agua, así como en otros, parecería o da la impresión que lo único importante sea la muerte de Jesús y la resurrección queda como aparcada a un segundo lugar. No digo que ocupe un segundo lugar, digo que parece aparcada a un segundo lugar. Si veis todo lo que es la Semana Santa, pues todos son procesiones y con el Jesús, con la Virgen tal o Virgen cual, pero todo está enfocado en la muerte. Realmente la resurrección no es que no hayan procesiones del día de la resurrección, pero la resurrección prácticamente ha quedado en un segundo lugar. Pero realmente, si no fuese por la resurrección, la muerte de Jesús no habría servido para nada, no habría servido para mucho. Y él se habría convertido, pues, en uno de los muchos líderes religiosos, idealistas, filósofos, pensadores y un largo etcétera, de los cuales podemos visitar sus tumbas, donde se encuentran sus cuerpos o restos. De hecho, si Jesús no se hubiese levantado de los muertos por la resurrección, la muerte en sí de Jesús no hubiese servido para mucho, por no decir para nada. Y sabéis, lo peor de todo es que el cristianismo se hubiese convertido en la farsa religiosa más grande de la historia. El propio Jesucristo sería un personaje histórico más, o tal vez incluso para muchos un mito. Y millones de seguidores a través de los años y de los siglos y en la actualidad habrían creído en él y dado su vida por él en vano. De hecho, el apóstol Pablo es muy claro en cuanto al tema cuando en 1 Corintios 15, versículos 14 y 15 nos dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y cuando hablamos de resurrección, es importante que tengamos claro el siguiente concepto: resurrección no tiene nada que ver con resucitación.
aunque parezca lo mismo, y aunque sea un trabalenguas para el que está predicando. Jesús, así como otros personajes de la Biblia, como Elías y Pablo, resucitaron a distintas personas, pero estas no pasaron por un proceso de resurrección, sino que pasaron por un proceso de resucitación, un proceso de regreso temporal a la vida, ya que con el paso de los años volvieron a morir. Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y un largo etcétera. Y muchas veces confundimos estos dos términos. De hecho, si hablamos de resurrección, nos referimos a levantarnos de la muerte para gozar de la vida eterna, paz perfecta, alegría y felicidad eterna en el reino de Dios. La persona que pasa por el proceso de resurrección no volverá a conocer la muerte, ya que se encontrará ante la presencia del Señor eternamente y para siempre. De la misma forma que los que no hayan conocido a Cristo como Salvador personal resucitarán, pero desgraciadamente para condenación eterna. De hecho, hasta el día de hoy Jesús ha sido el único que ha pasado por el proceso de resurrección, ya que se encuentra a la diestra, a la derecha del Padre, a la derecha del trono, preparando morada para la novia, su iglesia, iglesia con I mayúscula, la iglesia formada por los que han creído, a la espera del día que vuelva en gloria y en poder. Y ya no como el Mesías sufriente de Isaías 53, sino como el Mesías triunfante de Zacarías 14. Y si bien en la actualidad ya nadie duda de la existencia de Jesús como un personaje histórico, y que tampoco dudan de su muerte en la cruz, pese a algunas teorías dispares sobre si hubiese sobrevivido a la cruz y se hubiese trasladado a Extremo Oriente u otros lugares, no es menos cierto que sectores críticos dudan de la resurrección de Cristo, a pesar de que es una evidencia. Y aunque no voy a entrar en este tema concretamente, ya quedaría para largo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 5 a 7a nos dice, y que apareció a Cefas después de su resurrección, es decir, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y además de los relatos de los evangelios sobre la aparición, también hay los relatos de los evangelios sobre la aparición a María Magdalena, a María la madre de Jacobo y de José, a María la madre de los hijos de Zebedeo, y además de los dos discípulos que se dirigían a la aldea de Emaús. Y pese a los ataques recibidos por parte de filósofos y pensadores reconocidos a nivel mundial, y la perplejidad sobre los hechos vertida por parte de científicos e historiadores, la resurrección de Cristo fue, es y seguirá siendo una realidad. Y como creyentes, la resurrección de Cristo nos garantiza los 5 siguientes puntos o las 5 siguientes certezas. Garantiza nuestra salvación, nos otorga justificación, garantiza nuestra resurrección, confirma la veracidad de las Escrituras y garantiza que Jesús juzgará al mundo con justicia. La primera certeza es que la resurrección de Cristo garantiza nuestra salvación. Romanos 10, 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El texto no dice, cabe la posibilidad que seas salvo. No. Dice que si confesares con tu boca y creyeres de corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. De hecho, la salvación, nuestra salvación, depende de la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo siguiese muerto, nuestra fe y esperanza también estarían enterradas junto a él. Un Jesús muerto no puede salvar a nadie, porque contradiría su deidad. De hecho, tanto la crucifixión como la resurrección de Jesús completan su obra redentora, su obra de salvación. Toda creencia que le reste importancia a la resurrección está negando el núcleo
el propio corazón del mensaje del Evangelio. Dicho en pocas palabras, no puede haber salvación sin la resurrección de Jesús. De hecho, la muerte, tanto física como espiritual, es el enemigo de la humanidad y el justo castigo por los pecados de cada uno, tal y como nos dice Romanos 6, 23a, porque la paga del pecado es muerte, tanto física como espiritual. De hecho, ningún esfuerzo por nuestra parte, buenas obras, poder o riquezas, podrán ayudarnos a escapar de la muerte. Y Cristo resucitó, porque la muerte no podemos retener. En el Gólgota, y tal como comentaba la semana pasada, en el mensaje de las 7 frases o 7 palabras, en el Gólgota, tal como nos dice Lucas 23, 46, Jesús, antes de morir, realizó una declaración victoriosa. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Por su parte, Juan 19, 30b nos dice, hablando de ese mismo instante, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. De hecho, en este pasaje, como dije la semana pasada, de Juan 19, 30b, nos narra en esa simple frase algo maravilloso. Normalmente cuando una persona fallece, si lo hace de una forma normal o convencional, no por un accidente, otras cosas, primero fallece, primero muere, lo que hace que su cabeza se incline como consecuencia de la muerte. Ya no tiene fuerzas, aunque todavía circule la sangre y todo esto, pero la cabeza cae. Pero en el caso de Jesús fue lo contrario. Primero inclinó la cabeza, tal como nos dice el texto de Juan 19, 30b, y después entregó el espíritu o falleció, mostrando así que la muerte no arrebató la vida a Jesús, sino que la entregó por su propia voluntad, ratificando así su plena autoridad sobre la muerte. Si él no hubiese querido, si él no lo hubiese permitido, la muerte no hubiese podido enseñorearse momentáneamente de él, ya que a los 3 días resucitó, sino que él mismo permitió que la muerte se lo llevase con una finalidad: cumplir plenamente su misión de morir por nuestros pecados y darnos salvación, cumpliendo lo que él dijo en Juan 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si Jesús no hubiese querido, no hubiese muerto. Pero si Jesús no hubiese muerto, pues nuestra salvación no existiría. De hecho, Jesús en su muerte realizó el mismo acto que llevaba a cabo el sumo sacerdote una vez al año en el día de Yom Kippur o día de la expiación, cuando entraba en el lugar santísimo, y solo lo podía hacer una vez al año, y entraba en ese lugar con la sangre del macho cabrío que había sido sacrificado, pidiendo a Dios el perdón del pecado del pueblo, acto que debía repetirse anualmente, además de los sacrificios mensuales que se hacían por el pueblo y particulares de cada uno. Pero Jesús tomó su propia sangre ofrecida en el altar, que fue la cruz, por nuestros pecados, trayéndola él mismo al lugar santísimo, que es el trono de Dios, y lo hizo una vez para siempre, limpiándonos de culpa ante los ojos del Eterno. De hecho, la resurrección fue el cumplimiento de la profecía de Oseas en su capítulo 13, versículo 14, la cual recoge el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 55, donde dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no pudo retener a Jesús, por lo cual su resurrección garantiza nuestra salvación. El aguijón de la muerte, que es el pecado, fue vencido por Jesús en la cruz, porque tomó ese pecado sobre sus hombros y a través de ello nos dio reconciliación con el Padre mediante su sangre. De hecho, la resurrección de Cristo Jesús nos da y otorga una esperanza viva
tenemos una esperanza tremenda, porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Si creemos en Él, en Jesús, en su muerte y resurrección, y lo aceptamos en nuestro corazón, hemos dejado o hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios, con una herencia eterna que nadie puede quitar. Y os aseguro que no hay otra mejor noticia que se nos pueda dar. Tal como nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y la segunda certeza que la resurrección de Jesús nos trae es que nos otorga justificación. De hecho, Romanos 4:25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De hecho, el término o palabra justificación no es una palabra que se suele escuchar en conversaciones corrientes, ni tampoco es una palabra de uso cotidiano. Sin embargo, es de suma importancia para nosotros como creyentes. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa o pecadora y al justo juicio de Dios, nosotros como personas pecadoras, personas que hemos errado el blanco, lo cual es la definición de pecado, es errar el blanco, estamos inevitablemente destinados al castigo, tal como nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Efesios 2:3 nos dice que éramos por naturaleza hijos de la ira. De hecho, la justificación ilustra la manera en que los pecadores son hechos justos delante de Dios solo por gracia, por regalo, por don. ¿A través de qué? A través de la fe y a través de Jesús. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De hecho, la palabra justificación significa prueba de la justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiésemos ser justificados delante del Padre y asumió el castigo que nosotros merecíamos. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación directa con Él. Cuando creemos en Jesús, somos unidos con Él por la fe. Y lo increíble y lo maravilloso es que la unión con Cristo, ¿sabéis qué significa? Que cuando Dios nos mira, ya no ve nuestro pecado, ya no ve nuestra maldad, sino que ve en nosotros la justicia de Cristo. Significa que hemos muerto con Él, que vivimos con Él, tal como nos dice Romanos 6:8. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esta unión solo es posible a través de la muerte y resurrección de Cristo. La tercera certeza que nos trae la resurrección de Cristo es que garantiza nuestra resurrección, no resucitación, garantiza nuestra resurrección. Podemos afirmar con gran seguridad que todo lo que creemos proviene o está fundamentado en la resurrección de Jesucristo, incluyendo nuestra futura resurrección. Y el apóstol Pablo, yo sé que doy muchos versículos, igual os estoy mareando con los versículos, pero cuando predico me encanta dar pasajes, porque no quiero ser yo que hablo, quiero que sea realmente lo que dice la palabra, ¿no? Y el apóstol Pablo lo explica muy claramente cuando en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 y versículo 17, nos dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, a los que murieron en él. Y después el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De hecho, debido a que Jesús se levantó de entre los muertos, Él nos garantiza la promesa de que algún día, si morimos antes de su segunda venida, antes de la venida del Señor, del Mesías, seremos levantados de la muerte para recibir en el aire, de la misma forma que lo harán los que permanezcan vivos en ese momento. De hecho, la resurrección de Cristo significa que nosotros también resucitaremos al igual que Él. De hecho, Jesús es las primicias de la resurrección de la muerte, y su resurrección es la precursora o predecesora de la resurrección que todos los creyentes experimentaremos en base a lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 a 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. De hecho, los creyentes disfrutaremos la vida resucitada igual que Cristo, con cuerpos glorificados, tal y como os dice 1 Corintios 15, 42 a 44. De hecho, en esta vida sufrimos dolores y enfermedades, pero en la vida venidera no sufriremos, sino que disfrutaremos de cuerpos perfectos. Qué genial, ¿no? Ya estamos muy bien ahora mismo, pero imaginaros, cuerpos perfectos. No tengo abuela, ¿eh? Y estaremos gozando y disfrutando de la presencia de Dios. La cuarta certeza es que la resurrección de Cristo confirma la veracidad de las Escrituras. De hecho, la resurrección confirma que la fuente de conocimiento que Dios nos ha entregado, o sea, la Biblia, es verídica y fiable, y no es una elucubración o una sarta de relatos imaginarios escritos por diferentes personas en diferentes épocas. La resurrección de Cristo confirma profecías que encontramos en el Antiguo Pacto o Testamento, como la del Salmo 16, versículos 10 a 11, escrita 1000 años antes de la resurrección de Cristo. No 2 días o 3, una semana antes, 1000 años antes. Y también la profecía realizada por Isaías en su capítulo 53, versículos 10 a 12, escrita unos cientos años antes de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo también confirma la veracidad de los evangelios, del relato de la misión y obra redentora o de salvación, así como de salud espiritual en Jesús, su periplo en la tierra. Y también confirma la deidad de Jesús, tal como leemos en Romanos 1:4, que fue declarado con poder según el Espíritu y santidad por la resurrección de entre los muertos. De hecho, su resurrección prueba que Él, Jesús, es alguien único en la historia del mundo. Es el Hijo de Dios, Dios mismo, que se hizo hombre para reconciliarnos con el Padre, con Dios Padre. Y finalmente su resurrección y posterior ascensión, otra palabra no pronunciar en una predicación, hizo y hace que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, viniese a la tierra para morar en nosotros, tal y como leemos en Hechos 2, 32 a 33, cuando nos dice: a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. La resurrección de Jesús y su ascensión hizo que nos enviase el Consolador, que nos enviase al amigo del nombre, que nos enviase al que nos va a hablar, nos habla de quién era Jesús, porque Jesús no lo conocimos personalmente, lo tenemos a través de las Escrituras. Pero el amigo del novio, el Espíritu Santo, nos habla de quién era Jesús, de cómo Él nos ama, su misión, de lo que Él hizo y va a seguir haciendo por nosotros. Y nos habla de que Él está preparando una morada para nosotros. Y también cuando estamos en momentos de caída, momentos que lo pasamos mal, Él nos consuela.
Él nos dice, no te preocupes, confía. Que Jesús murió por ti, resucitó por ti, para darte vida, vida en abundancia. Y la quinta certeza es que la resurrección de Cristo garantiza que Jesús juzgará al mundo con justicia. Hechos 17, versículos 30 y 31 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, en relación a Jesús, dando fe a todos de haberlo levantado de los muertos. Un día, lo creas o no, todas las personas serán juzgadas por las cosas o los hechos que han hecho, los actos que han hecho, incluyéndote a ti y a mí. De hecho, Hebreos 9:27 no puede ser más claro. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No nos gustan estos versículos, nos gusta más Juan 3:16, está más. Pero Hebreos 9:27 dice claramente que después de la muerte física viene. Y Jesús vino a la tierra para cumplir con la ley de Dios. Vino a la tierra para cumplir con la ley perfecta de Dios y darnos la oportunidad de poder reconciliarnos con el Padre y poder escapar así de su ira contra nosotros por culpa del pecado, el cual nos impide cumplir la ley. De hecho, la ley era perfecta, fue dada por Dios. Pero ninguno de nosotros puede ser salvo por la ley, porque somos incapaces como consecuencia del pecado de cruz. Por eso Jesús tuvo que tomar nuestro lugar en la cruz, habiendo cumplido la ley, para darnos vida eterna, vida en abundancia. Por la resurrección de Jesús sabemos que el día que partamos ante la presencia de Dios, seremos sometidos a juicio, ¿sí? Y la sentencia dependerá de la decisión que hayamos tomado en vida. Las estamos físicamente vivas. Y en este día de hoy, tú que estás aquí de forma presencial o que nos sigues por las redes sociales, si todavía no has tenido ese encuentro personal con el Señor Jesús, si todavía no lo has dejado entrar en tu corazón, reconociendo que Él murió para borrar tus pecados, para reconciliarte con el Padre, resucitando para darte vida eterna, dos posibilidades se presentan ante ti. La primera, aceptar a Jesús como Salvador personal, reconociendo que has cerrado el blanco, que has pecado, que eres pecador. Ya sé que esa palabra es muy fea y no gusta a nadie. Pero realmente, etimológicamente, pecado es errar el blanco. Como si tuviésemos un arco, tuviésemos una diana delante, o vamos a modernizarlo, como si tuviésemos un fusil de asalto y tuviésemos una diana delante, disparásemos y no diésemos en el centro de la diana. Eso es etimológicamente lo que significa pecado. Pues bien, tienes que reconocer, o si reconoces que has cerrado el blanco, que has fallado la diana, que necesitas que Él entre en tu vida para reconciliarte con el Padre. Esa es la primera posibilidad, que lo aceptes. Y la otra, porque también hay la otra, la cual ni te deseo ni te recomiendo, es rechazar la oportunidad que Dios te brinda a través de su Hijo Jesús para ser rescatado de la muerte espiritual. Tú tienes que tomar la decisión. Esa decisión es tuya. Y el pastor Johnny ni yo, nadie la puede tomar por ti. Y el hecho de que vengas semanalmente a la iglesia si no has tenido ese encuentro con el Señor Jesús, ese encuentro personal, no te va a servir de mucho. Realmente necesitas tener ese encuentro con el Señor Jesús, dejarlo entrar en tu vida. Y como decía, la decisión es tuya, ya no es. Yo ya la tuve conmigo mismo. Tú tienes que tomar tu decisión. ¿Sabes por qué? Porque Dios, a pesar de que no lo merecíamos, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, para que si tú crees en Él, no te pierdas, no vayas a la condenación eterna, mas tengas vida eterna
tal como dice Juan 3:16. ¿Vas a aceptar ese regalo de Dios o vas a dejar escapar esta oportunidad? Apocalipsis 3:20 nos dice que Jesús está a la puerta de tu corazón, llama, Él quiere entrar en tu vida, Él quiere morar contigo. Y la versión original no está hablando realmente de que Él esté llamando a la puerta. La versión original en griego te está diciendo que Él está aporreando tu puerta. Como si tuvieses una aldaba o un picaporte, está dando aldabonazos a la puerta de tu corazón, porque Él sabe lo que te espera si no lo aceptas. Él no va a entrar por la fuerza en tu casa, Él no es un ocupa. Con perdón para los ocupas, que no tengo nada contra ellos en sí. Pero Él quiere entrar de una forma voluntaria. Él está aporreando a la puerta. Está llamando a gritos para que le abras la puerta. ¿Lo vas a hacer? Él quiere morar contigo. ¿Lo dejarás entrar o lo rechazarás? De hecho, si nunca has tenido ese encuentro personal con el Señor Jesús, la semana pasada vimos la cruz, lo que hizo por nosotros en la cruz. Hoy hemos visto la resurrección. Si no has tenido ese encuentro personal, no te creas que ahora tienes que ir de rodillas o flagelarte o cualquier cosa de estas. No, para nada. Para nada. La Biblia no te dice eso. Pero solo tienes que decir, Señor, entra en mí. Señor, entra. Te necesito. Tengo un vacío espiritual. Todo ser humano ha nacido con un vacío que solo Dios puede llenar. Parezca que no. Que parezca que lo puedes llenar con el deporte, con el fútbol, con lo que te venga en gusto. Con sustancias ilícitas, con alcohol. También te debería ser una sustancia ilícita. Con otras cosas. No, eso no te va a servir de nada. Ni las filosofías, ni la religión. La religión tampoco te va a servir de nada. La religión no salva. Lo que salva es Cristo. La iglesia evangélica no salva. Oh, ¿qué acaba de decir el pastor este? No, la religión evangélica no salva, no deja de ser una religión y somos imperfectos. Somos imperfectos. Salva es Cristo. Lo que salva es que lo dejes entrar en tu vida. Abre. Dile, Señor, entra. Y si eres agnóstico, eres ateo y no crees y ni quieres creer y dices, este nos está contando y estoy aquí o estoy escuchando porque no tenía otra cosa más interesante que hacer. Bueno, rétalo. Rétalo. Señor, si eres verídico, si es verdad que tú moriste por mí en la cruz, si es verdad que tú resucitaste, si es verdad que tú me quieres salvar, entra en mi vida, cámbiame. Cámbiame. Y lo va a hacer, ¿eh? Lo va a hacer. Abre la puerta de tu corazón. Pues bien, terminamos recordando que la resurrección de Cristo es un evento importantísimo para nuestras vidas. Como he dicho anteriormente, sin la resurrección, la muerte no hubiese servido para nada. Y esa resurrección garantiza nuestra salvación. ¡Wow! Esa resurrección nos otorga justificación, nos otorga que ante los ojos del Padre seamos vistos como limpios. También garantiza nuestra resurrección, garantiza que un día nos vamos a levantar de los muertos. Confirma la veracidad de las Escrituras, confirma que la Biblia, que su palabra es real. Y garantiza que Jesús juzgará al mundo con justicia. Porque la justicia divina es la única que es real. La justicia humana tiene sus fallos, tiene sus corrupciones, a veces acepta. Pero la justicia divina es real. Y es la única en la cual nos podemos fiar. Que el Señor os bendiga. Y Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por la predicación, Señor. Gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias porque tú viniste a este mundo para cumplir con la misión de reconciliarnos, de acercarnos al Padre mediante tu sangre, Señor. Y gracias, Señor, porque resucitaste. Gracias, Señor, porque podemos gritar, Maranata, tú vuelves pronto, Señor. Gracias porque sabemos que en ti somos salvos si te aceptamos como Salvador, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Y pedimos que esta predicación, como la de otros pastores o predicadores en diferentes iglesias, Señor, haya podido tocar
vidas y corazones, Señor. Y ahora, Señor, te pedimos que tú nos bendigas en todo lo que vamos a hacer en el resto de este día, Señor, y en la semana, y que realmente cuando salgamos de aquí podamos proclamar ese mensaje de que tú resucitaste, Señor, y que eres una realidad y que no eres un mito, Señor. Y que realmente nuestras vidas sean un fiel ejemplo de lo que tú has hecho, Señor. Gracias por todo. En nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Que el Señor os bendiga.